El cielo estaba cubierto por grandes relámpagos debido a las poderosas auras que habían colisionado en un combate sin comparación en contra de la forma más poderosa del emperador del universo 7, quien había invadido la Tierra con numerosos soldados cubriendo sus espaldas para llevar a cabo su tan postergada venganza en contra de los seres que se han puesto en su camino en incontables ocasiones. La Tierra apenas estaba sostenida por lo poco que había quedado de la humanidad, mientras que sus defensores más poderosos le plantaban cara a la forma oscura de este demonio. Antes de la llegada de Freezer, los terrícolas habían sentido la presencia del tirano acercándose a la Tierra con una gran cantidad de soldados a su alrededor, viendo que finalmente ha llegado lo inevitable. Antes de entrar en contacto con la Tierra, Bulma pide al dragón de los deseos reforzar la Tierra por completo para soportar el combate que estaba a la vuelta de la esquina, haciendo que el dragón ilumine sus ojos, creando un planeta tan fuerte como el planeta del Supremo Kaiosama. Advirtiendo que no hay garantía de que este lugar no sea destruido por un poder mayor al que es capaz de acceder. Luego de una feroz batalla en la Tierra, los soldados de Freezer han caído uno por uno gracias a la colaboración de los guerreros Z, permitiendo plantar cara a Goku acompañado de sus amigos en contra del líder de este ejército, mencionando que estuvo esperando este momento por mucho tiempo, burlándose de aquella vez que los derrotó en el planeta de los antiguos Ceresianos, mencionando que valió la pena esperar hasta este momento para vengarse de Goku y sus amigos, liberando una gran cantidad de poder para sorpresa de Goku, quien acompañado de Vegeta, Gohan, Piccolo, y por supuesto el legendario Saiyajin, se habían lanzado simultáneamente en contra de Freezer respondiendo con una gran velocidad en contra de ellos. Tras una ardua batalla sin precedentes, Freezer había derribado a todos sus oponentes con un poder abrumador, tanto Vegeta como Broly habían sido atravesados por la mano de su antiguo líder, mientras que Gohan y Piccolo habían desaparecido completamente tras colisionar un choque de poderes, desapareciendo completamente sin haber logrado tan siquiera acercarse al poder de su oponente. Goku era el único quien se encontraba de pie delante de este sujeto con un aspecto bastante malogrado, exclamando el nombre de Freezer intentando ponerse de pie con un semblante lleno de furia con señales de impotencia al no poder hacer nada en contra de este sujeto, manteniendo el ultra instinto que le permitía canalizar todas sus emociones, pero estando muy lejos de equipararse ante un Freezer quien apenas tenía un par de rasguños, revelando un acontecimiento que había dejado frío al Saiyajin, escuchando como su enemigo expone que su batalla contra el miserable de Bills estuvo mucho más intensa. El Saiyajin criado en la Tierra reflejaba un semblante de impacto genuino al escuchar a este demonio, repitiendo estas mismas palabras intentando asimilar si este sujeto realmente se enfrentó al dios de la destrucción, si ese es el caso, ¿por qué no fue destruido por él? Recibiendo una respuesta por parte de Freezer que lo dejaría completamente paralizado al enterarse que el dios de la destrucción fue derrotado. Goku tras escuchar estas palabras, apenas podía reaccionar cuando aprecia como el señor Whis se había materializado delante de ellos por medio de su báculo, mencionando que ciertamente Freezer se encontraba diciendo la verdad, el señor Bills ya no existe en este mundo. El Saiyajin bastante anonadado tras apreciar a su maestro al lado de Freezer, exclama el nombre de Whis en voz alta con la intención de recibir respuestas ante lo que veían sus ojos. El ángel con un semblante bastante apagado, menciona que existe un tratado del mundo celestial. Si un mortal con el suficiente poder, desafía el puesto del dios de la destrucción, ambos lucharán en un combate para determinar quién es el más capacitado para tomar el puesto sin la posibilidad de usar el Hakai. Eso quiere decir que la derrota de Bills deja como el nuevo destructor del séptimo universo al señor Freezer, por ende su papel de servir a su nuevo dios es una tarea que deberá llevar a cabo encomendada por el gran sacerdote. Goku tras escuchar esto, inmediatamente baja su mirada recordando las veces en que el señor Bills se molestaba cuando se le hacía la burla de tomar el puesto como dios de la destrucción, así que a esto se refería el señor Whis con postularse para ese papel, sintiendo como el rayo de Freezer lo había tomado desprevenido, siendo mucho más rápido que la reacción de su ultra instinto, perforando el motor sanguíneo perdiendo el brillo en sus ojos, cayendo desplomado escupiendo bastante esencia sin nada que pudiera hacer en este momento, mientras que Whis simplemente aparta la mirada mencionando internamente que los ángeles deben ser neutrales ante estas situaciones.
Freezer, bastante eufórico ante el escenario que estaban apreciando sus ojos, guarda con bastante clamor estos maravillosos recuerdos de la vez que finalmente exterminó lo poco que había quedado de la dichosa raza Saiyajin, ingresando a su nave para elevarse fuera de la atmósfera para lanzar una poderosa energía en contra de la Tierra, mencionando en voz baja que hasta aquí llega su tan aclamada venganza, arrojando este poder en contra de la Tierra para la tristeza del Kaio del Norte, mencionando que no puede seguir viendo esto. Mientras el poder de Freezer se acercaba a la Tierra, Goku al borde del más allá menciona que no puede moverse, recordando la vez que fue atravesado por el ataque de Piccolo en su combate contra su hermano, mencionando que realmente es una sensación bastante desagradable perder la vida, siendo desintegrado por la energía de Freezer explotando por completo el planeta Tierra. Todo esto mientras que el gran sacerdote y los reyes del todo apreciaban este acontecimiento desde el palacio, haciendo que el seno del presente mencione que ya es hora. El ambiente se había oscurecido completamente. El alma de Goku parecía abandonar el plano terrenal para viajar al otro mundo hasta ser detenido por una especie de mensaje, logrando entender lo que estaba escrito delante de él, preguntando si quería intentarlo de nuevo y convertirse en el guerrero más poderoso de los universos y salvar a sus seres queridos. Si rechaza esta propuesta, su alma desaparecerá en una partícula de polvo sin la posibilidad de aparecer nuevamente en el otro mundo. El alma del Saiyajin relativamente inconsciente, acepta la condición de volver a intentarlo para luego desaparecer el mensaje en un estallido que había iluminado el ambiente por completo. El ambiente estaba cubierto por el sonido de una cascada a la lejanía acompañado por los cantos de múltiples aves que se encontraban en una montaña algo lejos de las civilizaciones, se podía percibir las nubes más cerca de lo normal, escuchándose pequeños pasos de un pequeño habitante que se había detenido por completo. Goku, bastante confundido ante lo que veían sus ojos, poco a poco recupera la conciencia logrando identificar el lugar rápidamente, resultando un ambiente bastante familiar identificando la montaña Paos, acercándose a su casa para darse cuenta que había desaparecido por completo, gritando el nombre de su esposa, dándose cuenta que su voz había cambiado por completo y su cuerpo se había encogido tal como si se hubiese convertido en un niño. Preguntando el qué ha sucedido, qué significa esto. Levantando su mirada apreciando a la lejanía una especie de cabaña bastante pequeña y acogedora, recordando su antiguo hogar antes de haber conocido a Bulma, entrando al lugar viendo la esfera de 4 estrellas, recordando a su abuelito preguntando el por qué este lugar ha regresado a como estaba antes, mirando detenidamente sus manos para luego apreciar que su cola había regresado luego de tanto tiempo, alarmándose al pensar que había regresado en el tiempo. Recordando su batalla en contra de Freezer y como todos sus amigos habían sido derrotados, apretando sus puños con bastante fuerza, canalizando una ira indescriptible haciendo temblar muy levemente el lugar en el que se encontraba, mencionando el nombre de Freezer en voz baja, queriendo derrotarlo de una vez por todas, sin darle tan siquiera otra oportunidad, apreciando como un mensaje había aparecido súbitamente delante de sus ojos asustándose ligeramente, analizando esta proyección recordando que la había visto antes, justo cuando su alma había abandonado la Tierra en ese momento. La proyección proporciona información que le confirma al Saiyajin el haber regresado en el tiempo en un posible universo alternativo, pensando en la posible intervención del Padre de los Ángeles o del Rey del Todo, pero descartando esto rápidamente al recordar cómo Whis mantenía su posición como un ángel sin estar a favor de nadie, pero demostrando un semblante bastante apagado tal como si la desaparición de Goku le hubiese afectado. Tras analizar un poco el mensaje delante de sus ojos llega a la conclusión que se trataba de una especie de sistema aparentemente capaz de proporcionarle información de sus capacidades, apreciando que sus poderes y gran parte de sus habilidades han sido selladas y sus transformaciones han sido bloqueadas por falta de los requisitos. ¿Células S? ¿A qué se refiere con células S para alcanzar el Super Saiyajin? Alejándose un poco para expulsar toda su energía intentando transformarse sin tener éxito en reunir el suficiente poder para expulsarlo de golpe, confirmando que ha perdido gran parte de sus poderes sin mencionar la escasa energía que era capaz de desplegar. No cabe duda que sus poderes han regresado a como eran antes cuando era un niño, llamando su atención al ver el objetivo al que tenía que aspirar Goku según lo escrito en esta proyección, mencionando que tiene que convertirse en el ser más poderoso de los 12 universos.
Al cabo de varias horas después, Goku estuvo explorando y aprendiendo sobre la anomalía que tenía delante de sus ojos. Era un panel denominado como sistema que parece tener toda su información almacenada y dividida en diferentes sectores, comenzando con el perfil como jugador. Le mostraba tanto su nombre terrícola como su nombre de Saiyajin, la raza a la que pertenece, destacando el ser catalogado como un Saiyajin de clase baja, en el que se muestra su información biológica como un Saiyajin de raza pura, viendo la cantidad de células S aparentemente necesarias para alcanzar el Super Saiyajin. Los atributos muestran estadísticas importantes como la fuerza, resistencia, velocidad, inteligencia y entre otras cosas que al parecer irán en aumento a medida que se incremente su nivel como jugador y por supuesto su nivel de pelea. El sistema posee un apartado que señala las habilidades del Saiyajin, pero no muestra ninguna información importante más allá del uso y dominio del ki. Al seleccionar este apartado se muestra varias formas de usar la habilidad del ki, como el poder volar, canalizar un manto de energía en varios puntos de su cuerpo como en la palma de su mano, incluyendo la percepción de la energía reflejada como uno de los atributos que irá en aumento para mejorar su eficacia estando completamente sellada, imposibilitando el poder sentir el ki de los demás por más que lo intentara. Por otro lado, existe un apartado que muestra sus habilidades pasivas como Saiyajin. Entre estas cualidades destaca una habilidad llamada Senkai, aquella habilidad que caracteriza tanto a la raza Saiyajin de volverse más fuertes luego de recuperarse al borde de la muerte. Esto le hace recordar la vez que aumentó tanto su nivel de pelea cuando viajaba al planeta Namekusei. El sistema muestra un inventario en el que aparece el báculo sagrado y un par de trajes a su alcance, seleccionando su arma sagrada apareciendo en un resplandor en la palma de su mano, sorprendiéndose al ver lo que era capaz de hacer con esta extraña anomalía a su alcance, guardando nuevamente el báculo en su inventario sin necesidad de traerlo a la mano todo el tiempo, emocionándose bastante al pensar en todo lo que sería capaz de hacer con ayuda del sistema que lo acompañaba. Por último y no menos importante, aparece un apartado de misiones diarias en el que exigen al Saiyajin llevar a cabo para incrementar sus atributos acompañadas de distintas recompensas. De no cumplir con las tareas en un plazo de 24 horas, se le impartirá un castigo bastante severo con su nivel actual. Goku apenas tiene tiempo para procesar toda esta información, por no decir que olvidó la mayoría de las cosas que había leído, ignorando parcialmente esta última advertencia sobre las misiones diarias, decidido en localizar a sus amigos, intentando sentir sus presencias para confirmar que efectivamente el sistema había bloqueado por completo esta posibilidad, preguntándose a sí mismo el qué está pasando con todo esto. El pequeño Saiyajin intenta despegar en dirección al templo sagrado para hablar con Kamisama, dificultándole bastante al tan siquiera moverse con su cuerpo rejuvenecido, chocando con uno de los árboles a la cercanía, sintiendo un dolor bastante intenso, sacándole una ligera lágrima, rugiéndole la tripa expresando que tiene hambre, teniendo que cazar uno de los animales por su cuenta. Al cabo de un tiempo luego de haberse comido uno de los dinosaurios que acechaban por el lugar, el Saiyajin intenta acostumbrarse al tamaño de su cuerpo, entrenando individualmente lanzando múltiples ataques a gran velocidad, mientras esquivaba moviéndose por todo el lugar hasta quedar completamente agotado quedándose dormido. A la mañana siguiente, tras haberse acostumbrado al tamaño de su cuerpo junto a su nivel actual, Goku estaba listo para emprender su viaje al templo del dios de la tierra, intentando recordar más o menos en qué dirección se encontraba, siendo interrumpido por el sistema quien le notifica el haberse acabado el tiempo para realizar sus tareas diarias, iniciando el traslado a la zona de castigo, intrigando bastante al Saiyajin al ver el resplandor que desataba el panel delante de sus ojos, preguntando el qué está pasando, siendo transportado en un instante hacia un lugar completamente devastado en ruinas. Era una especie de ciudad apocalíptica en el que múltiples habitantes corrían por sus vidas, preguntando el qué está sucediendo con un rostro de inquietud bastante notorio, apreciando como múltiples monos gigantescos arrasaban con el planeta con múltiples ataques de ki emanados desde su boca, reconociendo rápidamente aquella forma que adoptaban los Saiyajines cuando veían la luna llena, enfocando su visión en uno de ellos para apreciar una especie
especie de panel del sistema encima de ellos, dirigiéndose a ellos con el nombre de Osiris marcados de un color. A pesar de haber superado ampliamente esta forma en su anterior vida, ahora mismo el Saiyajin no es rival para esos monstruos que arrasaban con el lugar, mirando el panel del sistema quien le había impuesto una misión de castigo, sobrevivir por al menos una hora a la invasión de los Osiris en el planeta Pancra. Goku apretando sus dientes, simplemente se pregunta si es en serio, mirando a los Saiyajines evitando enfrentarse a ellos alejándose lo más que pueda, pero viendo cómo sus ataques erradicaban a los habitantes de este planeta quienes intentan huir del lugar, preocupándose bastante lanzándose rápidamente hacia uno de ellos, logrando salvarlo por apenas unos milímetros de ser aplastado por uno de los monos que atacaban sin piedad, dándose cuenta que estas eran personas reales quienes mostraban un genuino terror por sus vidas agradeciendo por haberlo salvado, preguntándose desde su mente si acaso fue enviado a otro planeta. Viendo como el mono que estuvo a punto de aplastarlo enfoca su mirada hacia él, tomando su postura de combate rápidamente, apreciando cómo este monstruo abre su boca para canalizar un ataque muy peligroso, disparando este poderoso ataque desintegrando todo a su paso, mientras que Goku a duras penas había logrado esquivar perdiendo uno de sus brazos en el proceso. Goku, bastante malherido intenta alejarse lo más que pueda viendo como el sujeto que había salvado hasta hace un momento había desaparecido por completo, preguntándose si fue desintegrado por ese último ataque, viendo a sus espaldas como este monstruo intentaba aplastarlo mostrando una sádica sonrisa, tal como si estuviese divirtiéndose persiguiendo a Goku deteniendo su paso al ver como este poseía una cola de Saiyajin, sorprendiéndose bastante preguntando el qué demonio hace un crío en este lugar. En ese momento, un escuadrón militar de los habitantes de este planeta atacan al simio aprovechando que se había separado de los demás, lanzando múltiples ataques en contra de él causándole un par de rasguños incluyendo uno en la mejilla, causando que ruja fuertemente mientras que uno de los soldados le dice a Goku que huya del lugar, ellos se encargarán de derribarlo. Todo el planeta había sido devastado por los ataques de los invasores. Comentaba en su mente uno de los soldados, quien lo daba todo para derribar al menos uno de ellos acompañado de sus compañeros, mientras que el pequeño Saiyajin no podía hacer absolutamente nada para enfrentarse a esos monstruos, viendo como el sistema le marcaba una especie de barra que exponía aparentemente su vitalidad, bajando constantemente debido al sangrado por la ausencia de su brazo, pero sin tomarle mayor importancia al ver como los pocos habitantes de este lugar luchaban por su vida en un ataque desesperado por derrotar a uno de estos simios, uniéndose al combate tomando una posición bastante emblemática, cargando un poderoso Kamehameha con un solo brazo, sorprendiendo a los soldados quienes usaban una especie de arma para detener a estos monstruos preguntándose el qué demonios hace, alarmándose bastante al detectar la cola del mocoso, una extensión muy similar al de esos monstruos cuando aterrizaron en este lugar antes de haberse convertido en esos gigantescos simios. El Saiyajin en un grito desgarrador por aquella herida, dispara esta pequeña y poderosa energía en contra de los al que se estaban enfrentando, haciendo retroceder ligeramente a este poderoso enemigo para darse cuenta que no le había hecho ningún rasguño para sorpresa de Goku. Esta energía era algo que llama la atención del gigantesco oponente, redirigiendo su mirada en contra del pequeño Saiyajin junto a los demás, sacando a relucir sus colmillos mencionando con una voz imponente que esta traición no será pasada por alto, disparando un poderoso rayo desde su boca, haciendo que Goku impactado ante esta colosal energía dirigiéndose a él, menciona que este es el fin, su cuerpo no responde en lo absoluto, recibiendo una alerta por parte del sistema mencionando que ya se ha cumplido una hora en la zona de castigo, felicitando por su excelente logro regresando al Saiyajin a su mundo justo en el lugar donde se encontraba antes de ser enviado a ese planeta. A la lejanía una figura misteriosa se encontraba vigilando al Saiyajin, mencionando que ha logrado superar una misión imposible de completar con su nivel actual, aceptando que el gran sacerdote tuvo razón en elegir a este mortal para otorgarle el sistema que le permita alcanzar el nivel de los dioses más poderosos, mencionando que el futuro de los 12 universos dependerá de él, desapareciendo en una sombra sin dejar rastro alguno.
Goku, bastante alarmado, mantenía una respiración entrecortada mientras perdía sangre rápidamente al haber desaparecido su brazo en ese último ataque, recibiendo un mensaje del sistema mencionando que ha logrado sobrevivir a la invasión de los grandes monos, ganando una cantidad absurda de experiencia al haberse enfrentado a una misión imposible de superar con su nivel actual, subiendo de nivel varias veces, recuperando su vitalidad casi al instante, acompañado de su brazo, levantándose rápidamente viendo ambas manos, dándose cuenta que al subir un nivel en el sistema, restauraba su condición física al instante, sintiendo como se había vuelto mucho más poderoso que antes, viendo un mensaje indicándole que ha subido 12 niveles, exponiendo un nivel de pelea de 2700 unidades de poder, recordando el haber poseído poco más de 20 unidades antes de ser enviado a ese mundo. El sistema, tras haberle informado su condición actual de poder, le otorga como recompensa por haber superado la misión de castigo 10 puntos de atributos para distribuirlos como prefiera. Goku, analizando detenidamente esta información, se percata que puede comprender un poco mejor a lo que se refería el sistema, pero sin entender del todo a lo que se refería el sistema y toda la anomalía que le estaba pasando. Se percata inmediatamente que uno de los apartados a incrementar era su inteligencia, preguntando si añadir todos estos puntos a este apartado le ayudará a comprender mejor lo que significa este nuevo mundo en el que se encontraba, recordando cómo había perdido un brazo ante el ataque de aquel mono gigantesco, mencionando que no estaría mal añadir varios puntos a su velocidad, repartiendo equitativamente los 10 puntos en estos dos apartados, sintiendo un aura que lo había envuelto completamente para sentir como algo dentro de sí había cambiado levemente, viendo nuevamente el sistema, dándose cuenta que sus atributos se habían incrementado desde antes, seguramente luego de haber llegado al nivel 12 como peleador, exponiendo que muy seguramente por cada nivel incrementado, multiplicará a cada uno de los atributos, mencionando que a eso se refiere el sistema con sus distintas cualidades. Un par de días después, Goku se había enfocado en cumplir las tareas que le impartía el sistema, como lanzar múltiples sparring con una gravedad aumentada aproximadamente el doble de la Tierra por al menos 10 minutos, luego despejar por completo su mente y meditar por 40 minutos y finalmente, el sistema le obliga a responder un cuestionario en relación al mundo en el que pertenece, tal como si el sistema intentara nutrir al Saiyajin de conocimiento y no ser tan ignorante en muchas áreas que le permitan sacar ventaja en el combate. Gracias al incremento de su coeficiente intelectual tras haber subido un par de niveles gracias a las tareas diarias y al entrenamiento que había llevado a cabo por su cuenta, Goku logra entender un poco mejor de lo que se trataba el sistema y de lo que era capaz de lograr acompañado de su conocimiento de su vida pasada. El Saiyajin se comenta a sí mismo mientras lanzaba múltiples ataques a gran velocidad, que tiene un poder de pelea mayor a 5000 unidades, más que suficiente para derrotar a su hermano cuando llegue a la Tierra, y para eso tiene que seguir incrementando sus poderes para alcanzar nuevamente su forma como Super Saiyajin y derrotar a Freezer de una vez por todas. Tras haber pasado un par de días enfocado en su entrenamiento, una joven de cabello azulado llega a la casa de Goku en búsqueda de la esfera del dragón que estaba en su pequeña cabaña. Goku a la lejanía se percata de la presencia de Bulma, reconociéndola casi al instante, emocionándose por verla después de tanto tiempo, volando hacia ella gritando el nombre de la chica, llamando su atención para luego asustarse al ver como un niño estaba volando en su dirección, sacando su arma para dispararle varias veces al pequeño Saiyajin, rebotando de su cuerpo dejando una muy sutil herida en su rostro de haber recibido varios ataques con esta arma, recordando cómo Bulma había hecho lo mismo la primera vez que se conocieron, preguntando el por qué le ataca de esa manera. La chica, bastante alarmada al ver cómo este niño no había recibido ningún daño sumando al hecho de que venía volando a su dirección, se alarma bastante mencionando que no parece tratarse de un demonio, pensando en que se trataba de alguien igual de peligroso. Goku con un semblante de sorpresa simplemente sonríe, mencionando que no sabe muy bien a qué se refiere con eso, pero se alegra mucho de volver a verla después de todo. La terrícola, tras darse cuenta que este niño había gritado su nombre, procede a guardar su arma mientras se levantaba analizándolo detenidamente, asegurando el nunca haberlo visto antes. Fácilmente podría haber reconocido a un niño con esas características, mostrándose bastante asustada pidiendo que no le haga daño, a lo que Goku simplemente lleva su mano a la cabeza intentando explicarle todo lo que había pasado antes de haber sido derrotado por Freezer y cómo llegó hasta aquí.
Luego de varios minutos, Bulma sigue sin poder creer todo lo que el Saiyajin le estaba comentando sobre un posible reinicio en el universo luego de haber fallecido, pero más le sorprende aún todo lo que este niño sabe sobre ella y su familia, pero esta información no es algo descabellada teniendo en cuenta lo famosa que era la corporación Cápsula, lo único que se preguntaba era cómo un niño que vive por estos lugares tan alejados de las capitales conoce sobre ellos. Goku por supuesto omite los detalles de Vegeta y su hijo Trunks para evitar que el futuro tenga un cambio significativo por su presencia en este mundo. La terrícola, sin creer la fantasía que le estaba comentando este niño tan peculiar, expone que de ser así, si realmente el mundo fue reiniciado y mantiene todos tus recuerdos, imagina que debes saber perfectamente lo que ella se encuentra buscando en este lugar, a lo que Goku haciendo memoria menciona sin duda que se trata de la esfera de 4 estrellas. No es así. Bulma se sorprende tras ver que efectivamente este niño sabía sobre su objetivo, para luego lanzar la pregunta más importante para confirmar si es verdad todo lo que estaba diciendo. ¿Cuál es el deseo que quiere pedirle a las esferas del dragón? El Saiyajin criado en la tierra con una sonrisa, menciona que si mal no recuerda, ella quiere desear una especie de novio o esposo. La respuesta del Saiyajin sorprende a la terrícola, siendo una respuesta que aparentemente hacen molestarla queriendo propinarle un golpe a Goku, conteniéndose para luego confirmar que sin duda él no sabe absolutamente nada después de todo, mencionando que está totalmente equivocado. Esto sorprende al Saiyajin quien recordaba exactamente ese deseo, preguntando que si ese no es el caso, ¿cuál es el deseo que quería pedirle a Shenlong? Bulma, dudando bastante tras analizar la inocencia de este niño por la situación en la que estaba el mundo, menciona en su interior que no parece ser uno de esos demonios que aterrorizaron las distintas capitales y su disparo con el arma, aunque no le haya matado, sí le hizo un pequeño rasguño en la frente, deduciendo que no se trata de una máquina asesina, revelando que el deseo que quiere pedirle a las esferas del dragón es acabar con la vida del rey demonio Picoro Daimaku. Esta revelación era algo que había tomado por sorpresa al Saiyajin, colocando un semblante de un impacto bastante notorio, preguntando él cómo es eso posible, es imposible que Picoro haya aparecido a estas alturas, preguntando él qué ha sucedido con el mundo. Bulma, al ver que este niño conoce al demonio al que ella se refería pero sin saber todo lo que había ocasionado su presencia, muestra una sonrisa mencionando que si quiere saber todo acerca de ese demonio del que habla, tiene que darle primero la esfera del dragón que tiene en aquella cabaña. El Saiyajin, con un semblante de sorpresa viendo el radar del dragón, cambia su mirada aún más en serio afirmando que está bien, yendo directo a su antiguo hogar para cederle la esfera de 4 estrellas a la terrícola a cambio de ponerlo en contexto ante la situación de este nuevo mundo. La terrícola, en agradecimiento acompañado de la mirada de este niño, Bulma suspiró levemente contando una historia que sorprendería a Goku en relación a la conquista del rey demonio Picoro, pero no sin antes de hablar un poco sobre lo que ocurrió con una organización clandestina conocida como la Patrulla Roja. ¿La Patrulla Roja? Pregunta Goku recordando que a estas alturas esos sujetos se encontraban con vida. Fue hace un tiempo que una organización criminal conocida mundialmente como la Patrulla Roja tomó los pasos de un antiguo dictador, decididos en conquistar el mundo con múltiples armamentos tecnológicamente avanzado acompañados de soldados biológicamente modificados conocidos como los androides. Varios de los maestros de las artes marciales más poderosos capaces de vencer ejércitos enteros, intentaron detener el avance de los androides, siendo derrotados fácilmente por estas máquinas asesinas, arrasando y sometiendo a su mandato a las distintas capitales de varios continentes. La humanidad se veía perdida al ser sometida bajo la fuerza de la Patrulla Roja en convertirse en contra de su voluntad en androides, modificando sus comportamientos a nivel neurológico para que una vez despertados con una fuerza superior, no se opongan ante el padre de estos monstruos conocido como el Dr. Maki Gero. ¿El Dr. Gero? Exclama Goku, mencionando que no esperaba que se haya puesto en movimiento tan rápido.
Bulma asiente con la cabeza, revelando que fue gracias a la conquista del mundo que su ejército le proporcionó los recursos necesarios para acelerar sus experimentos y crear soldados de alto nivel capacitados en erradicar a los soldados de las distintas naciones acompañado con sus artistas marciales más poderosos, convirtiendo a estos peleadores en androides creando lo que se le conocen como los superandroides, obteniendo un inmenso poder siendo completamente invencibles para la humanidad. La humanidad piensa que lo que vino después fue obra de un castigo divino, cuando un ser que no pertenecía a este mundo apareció autoproclamándose como el rey demonio Picoro acompañado de miles de criaturas demoníacas capaces de enfrentarse a los androides dirigidos por la Patrulla Roja, entrando en un conflicto que había puesto en peligro incontables vidas en una batalla sin precedentes. El líder de los demonios que invadieron la Tierra era ampliamente superior a cualquiera de los androides que había enviado la Patrulla Roja por defender su imperio, siendo reducidos sus números de soldados en poco tiempo. Aproximadamente un año después, el ejército de Picoro se apoderó de gran parte del mundo, dejando muy por debajo a la Patrulla Roja quien con el tiempo desaparecieron completamente. Pensarás que ese sujeto nos hizo un favor de librarnos del ejército rojo, pero su mandato como rey absoluto es mucho peor al considerar a los humanos como seres inferiores, aniquilándolos cuando les plazca sin ninguna pizca de compasión. Goku sin muchas palabras que decir ante esta noticia, analiza lo crítica que estaba la situación en este mundo, todo era muy diferente a lo que él conocía, preguntándose a sí mismo si el maestro Roshi y los demás habrán sido involucrados en este conflicto, apareciendo un mensaje del sistema repentinamente mencionando que se ha cumplido la misión secreta tras haberse reencontrado con Bulma, siendo abrazado por un resplandor de ki a su alrededor asustando a la terrícola, desbloqueando el atributo de la percepción que se encontraba sellado, recibiendo al instante 50 puntos en este apartado, desbloqueando la habilidad de percibir el ki de los demás, haciendo que Goku quede completamente paralizado al sentir múltiples presencias con un alto nivel de pelea por todo el mundo, identificando rápidamente una presencia aún más poderosa entre ellos, mencionando que sin duda aquella presencia se trata de Picoro, viendo que su poder era muy diferente al que se enfrentó la primera vez, identificando la presencia del dios de la tierra dentro de él, preocupándose bastante al notar que ambos se han fusionado en uno solo. En ese momento, Goku hace un gesto de sorpresa bastante evidente al ver la esfera de 4 estrellas en manos de Bulma, confirmando que efectivamente se encontraba funcionando a pesar de que Kamisama haya desaparecido de este mundo tras haberse fusionado con Picoro Daimaku, preguntando el qué significa esto, viendo el panel del sistema apreciando el atributo que recién desbloqueó, dándose cuenta que mientras más puntos tenga este apartado, mayor será su alcance para detectar presencias más lejanas incluyendo la posibilidad de sentir el ki de los dioses, viendo cómo la técnica de la teletransportación había sido desbloqueada por el sistema, intentando sentir el ki de Mr. Popo, detectando su presencia sin muchas dificultades mencionando que estaba con vida, intentando encontrar las presencias del maestro Roshi, Krillin y los demás, mencionando que no siente el ki de ninguno de ellos preocupándose bastante preguntando si realmente ellos han sido derrotados. Goku hace un gesto de impotencia mientras apretaba sus dientes acompañado de sus puños, viendo como la terrícola quien aún estaba atónica ante aquel despliegue de energía, el Saiyajin le menciona que luego se reunirá con ella una vez reunidas las esferas del dragón, le pondrá fin a esta pesadilla y regresará a este mundo a la normalidad y traerá a todos los que fueron asesinados tanto por Picoro como por los androides, llevando sus dedos a la frente para luego desaparecer para sorpresa de Bulma. Mientras tanto en el palacio de Kamisama, Goku aparece delante de Mr. Popo para su sorpresa, preguntando el quién es él y cómo fue que llegó hasta aquí. El Saiyajin saluda cortésmente a su antiguo maestro con un semblante bastante alegre tras ver que no ha cambiado nada, mencionando que ha pasado desde la última vez que se vieron. La mano derecha del dios de la tierra con aquel acento tan característico, afirma nunca haberlo visto antes, haciendo que el pequeño Saiyajin lleve su mano a la cabeza consciente de lo difícil que será explicarle cómo ha regresado al pasado por más fantasioso que fuese, exponiendo su situación del posible reinicio de los universos tras haber muerto en aquel entonces, hablando sobre Kamisama y cómo fue entrenado por ellos hace mucho tiempo, pero para sorpresa del Saiyajin, Mr. Popo hace relucir una sonrisa mencionando que no se preocupe, Mr. Popo cree cada palabra por más descabellada que suene, señalando que su corazón no parece decir mentiras y su conocimiento hacia Kamisama y su persona lo confirma.
Esto sorprende a Goku sacando una sonrisa en respuesta a las palabras del guardián de la tierra, hablando sobre cómo Kamisama decidió fusionarse con su contraparte maligna y el cómo evitaron que las esferas del dragón se convirtieran en piedra. El sirviente de los dioses con un semblante algo melancólico mira en dirección a la tierra, comentando que muy seguramente esté al tanto de la situación que está viviendo la tierra y el conflicto con los androides asesinos que puso en aprietos a toda la humanidad. Luego de haber renacido del sello que lo contenía, inmediatamente se percató del alcance que tuvo la humanidad tras haber sido derrotado fácilmente por uno de sus soldados biogenéticamente modificados, escapando a duras penas de las manos de la Patrulla Roja buscando una manera de incrementar sus poderes por su cuenta sin tener muchos resultados, terminando en el templo sagrado en búsqueda de poder. Kamisama no estaba de acuerdo con unirse con Picoro para eliminar a los androides sabiendo que será mucho peor que ellos, pero en un breve enfrentamiento entre ambos y las dudas que permanecían en Kamisama, hizo que su contraparte maligna logre asimilar su cuerpo a la fuerza incrementando abismalmente sus poderes. Pero antes de que esto ocurriera, Kamisama sabía que tarde o temprano Picoro iría tras él una vez se percatara del increíble poder que pudo alcanzar la humanidad, y para eso adoptó a un sucesor que tenía un potencial increíble, muy seguramente se trate del humano con el mayor potencial al punto de ser considerado un mutante entre su raza, adoctrinando a esta persona bajo un estricto e infernal entrenamiento. La razón de que las esferas del dragón aún mantienen su luz, es debido a que Kamisama dejó encargado a un nuevo dios de la tierra con el propósito de mantener su brillo al menos un deseo más. Una vez que se cumpla el último deseo, las esferas del dragón desaparecerán. El pequeño Saiyajin mantiene un semblante de sorpresa al escuchar estas palabras, mencionando en su mente que no tenía idea de que eso era posible. De igual manera en su línea original no tenían muchas opciones para detener el avance de Cell y los androides cuando Picoro tomó la decisión de fusionarse. En ese instante, Goku estuvo a punto de preguntar por el sucesor del dios de la tierra al no sentir su presencia en lo más mínimo, recibiendo una respuesta que le sorprendería bastante por parte de Mr. Popo, mencionando que esa persona se encuentra entrenando en la habitación del tiempo, cayendo de la impresión preguntando si eso es verdad. Preguntando por cuánto tiempo estuvo entrenando en ese lugar, sintiendo una presencia bastante imponente a sus espaldas que había surgido de golpe, haciendo que Mr. Popo señale que tiene mucha suerte, justo acaba de salir de la habitación del tiempo, señalando que ha incrementado mucho sus poderes a comparación de la última vez que ingresó. Goku, ansioso por conocer al dios de la tierra, mantiene el suspenso al esperar que esta persona se asome para apreciarlo con sus propios ojos al no poder reconocer el ki de este sujeto, quien para su sorpresa logra reconocer a la persona que tenía delante de él. Yajirobe emanaba un aura tan imponente con un físico completamente diferente al que tenía en su línea del tiempo original, hace su aparición dirigiendo sus palabras a su más leal asistente preguntando sobre el invitado que tenía delante de sus ojos. Goku en su inocencia por acercarse a su antiguo compañero, exclama en voz alta que estaba totalmente sorprendido ante este cambio tan drástico, no esperaba que se hubiera puesto a entrenar después de todo acercándose para saludarlo correctamente, pero en el instante que Goku entra en el radio de esta deidad, Mr. Popo hace un gesto de sorpresa al ver cómo las aves se han alterado huyendo del lugar rápidamente para su sorpresa, mencionando que su espíritu se ha vuelto hostil, intentando detener al actual dios de la tierra a duras penas exclamando que espere un momento. En el instante que Goku pestañea inconscientemente, aprecia la hoja de la katana muy cerca de su cuello acompañado de aquella mirada fría por parte de Yajirobe en solo un instante, reaccionando rápidamente a esta velocidad logrando esquivar muy a duras penas el ataque, recibiendo un pequeño rasguño en su cuello, quedando suspendido en el aire viendo cómo este sujeto había tomado otra posición de ataque, dirigiendo su katana nuevamente en contra del Saiyajin.
Y hasta aquí el video de hoy. Como algunos ya saben, este es mi canal secundario de Chikara Teorías DBS, en el que estaré subiendo contenido más constante con este tipo de edición un poco más sencilla que en el canal principal. Si les gustó y quieren la segunda parte de esta historia y más contenido como este, no olviden dar su like y suscribirse para alcanzar a más personas. Cualquier comentario en este video será saludado en el canal principal próximamente. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.